la comorbilidad y el tratamiento no farmacológico. Entonces las aclaramos, las pueden escribir en el chat o damos un espacio al final para aclararlas. Adelante, María Fernanda. Bueno, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, lo escucho bien. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces el día de hoy, pues como mencionaba el profe, vamos a hablar acerca de la obesidad. La definición pues de la obesidad, recordar que es una enfermedad crónica y esta enfermedad va a estar caracterizada por múltiples procesos fisiopatológicos y realmente se considera que es de origen multifactorial que principalmente va a estar dado por un desbalance entre el consumo calórico y el gasto calórico, lo que va a resultar en un aumento de la masa de tejido adiposo y pues esto puede conllevar a un aumento de la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Es una enfermedad crónica y lo que observamos es que cada vez pues va en aumento su incidencia. Además de ello, pues es una enfermedad prevalente, compleja, progresiva y que a pesar de que los pacientes reciben el tratamiento, pues tanto farmacológico como no farmacológico y en muchas ocasiones incluso son sometidos al manejo quirúrgico, pues esta enfermedad puede ser recidivante. Se ha convertido en una epidemia mundial desde que ya pues habíamos mencionado previamente en la charla de diabetes que hay un aumento en la obesidad infantil y en la adolescencia y sobre todo que también se ha visto un incremento en los pacientes con sobrepeso que como vamos a ver más adelante el sobrepeso pues también tiene sus consecuencias tanto en morbilidad como en mortalidad. Finalmente esta enfermedad pues va a afectar de manera negativa tanto la salud física como psicológica de nuestros pacientes y es muy importante que reconozcamos que el enfoque para el control de los pacientes con obesidad no es solamente la pérdida de peso. Entonces, la idea es que podamos ir más allá de un enfoque simplista que sea que, pues, que el paciente coma menos y se mueva más, sino que debe hacerse un enfoque integral que nos permita tanto pues intervenciones nutricionales como acerca de la actividad física y un componente que casi siempre es olvidado en nuestras consultas y en nuestra práctica diaria, que es el componente psicológico, que es bastante importante en estos pacientes. Y pues ya hay otras estrategias de las cuales no vamos a hablar hoy, pero hay unas estrategias farmacológicas y pues la estrategia finalmente quirúrgica para el manejo de estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad que ha ido incrementando su prevalencia durante las últimas 3 décadas. Se ha considerado que tanto el sobrepeso como la obesidad son el quinto factor de riesgo a nivel mundial que genera pues mayor mortalidad después de la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes y el sedentarismo. En Colombia es el tercer factor de riesgo y solo está superado pues por la hipertensión arterial y el tabaquismo. Aparte pues de que es un problema de salud pública porque incrementa los costos de la atención en salud. Lo que tenemos acá respecto al comportamiento pues de el porcentaje de obesidad en Colombia es que a nivel de América Latina se estableció en la encuesta STEPS por la OMS en 2016 que era del 59%. Y vemos que países como Argentina, Uruguay y México están por encima pues, de ese porcentaje y Colombia, Perú y Ecuador se encuentran por debajo del porcentaje a nivel de América Latina, pero pues realmente no muy lejos del porcentaje total. Este es el análisis de situación en salud para Colombia en el 2020. Para hablar pues, de epidemiología local, vemos que sí ha ido en un incremento progresivo desde el 2005 hasta el 2015. Y que principalmente pues afecta y sobre todo que también ha ido con un incremento considerable pues al sexo femenino. En cuanto a la afección en población urbana versus rural, también ha ido incrementando pues a nivel del tiempo para ambas poblaciones, pero sí observamos pues que es mucho más prevalente en la población urbana. Y respecto a los recursos económicos, lo que podemos observar acá establecido como nivel de riqueza entre los pacientes con recursos económicos bajos y medios es donde vamos a encontrar las mayores tasas pues, de obesidad.
En cuanto a la fisiopatología, pues realmente es causada por una compleja interacción de múltiples factores, tanto genéticos como metabólicos, pero se cree que el componente conductual y ambiental, sobre todo en cuanto a inactividad física y lo que ahora conocemos como tiempo en pantalla, que se ha ido incrementando con el tiempo, pues el tiempo que utilizamos los dispositivos electrónicos. Entonces se cree que estos han sido pues, los factores que más han contribuido a un aumento sustancial de la prevalencia de esta enfermedad. A grosso modo, la fisiopatología pues, de la obesidad va a tener o va a afectar principalmente el componente pues, del sistema nervioso central y otro componente periférico que va a estar representado por el tejido adiposo. A nivel del sistema nervioso central, principalmente en cuanto al centro pues, de hambre y saciedad, vamos a tener la intervención del hipotálamo, la intervención del sistema mesolímbico en cuanto al placer sensorial e inmediato, y pues el componente del lóbulo frontal que va a hacer o va a ejecutar, pues, hacer el centro ejecutivo en este proceso. A nivel del hipotálamo, específicamente a nivel del núcleo arcuato, vamos a tener dos poblaciones neuronales principalmente que nos van a otorgar un componente pues orexigénico versus un componente anorexigénico. Este componente orexigénico va a estar representado principalmente por la producción del neuropéptido Y y del péptido relacionado con agouti, y el componente anorexigénico va a estar principalmente dado por la propiomelanocortina. Lo que se ha visto en estudios pues, experimentales en roedores es que la ingesta de dietas ricas en calorías va a generar un proceso pues, inflamatorio a nivel del hipotálamo que principalmente va a afectar a la propiomelanocortina y pues no se va a lograr esta regulación acá del apetito. Posteriormente tenemos pues el componente a nivel periférico con el tejido adiposo. Recordar que tenemos dos tipos de tejido adiposo, el pardo marrón y el tejido adiposo blanco. Realmente la función del tejido pardo marrón respecto a la obesidad no es del todo clara. Lo que sí se reconoce pues es que este componente del tejido adiposo pardo marrón se presenta principalmente en las etapas iniciales de la vida, y su función va a estar regulada principalmente por la proteína desacoplante UCP1, que básicamente cumple funciones de termogénesis. Ya el tejido pues adiposo blanco, que es un mayor porcentaje del tejido adiposo ya en el adulto, es el que nos va a generar y se tiene pues, o es conocido, que secreta unas sustancias bioactivas conocidas como adipoquinas, pero estas adipoquinas pueden ser tanto antiinflamatorias como proinflamatorias. Por ejemplo, acá tenemos la adiponectina, que tiene propiedades antiinflamatorias, pero también esto va a favorecer su depósito y su incremento va a favorecer estados proinflamatorios regulados principalmente por TNF-alfa, interleuquina 6. Entonces, acá tenemos básicamente mediante la fisiopatología pues que otros sistemas u órganos se pueden comprometer, conociendo que va a estar dado principalmente tanto por el estado proinflamatorio en estos pacientes como el depósito ectópico de lípidos en otros órganos y como el efecto como tal pues del aumento de la masa corporal, principalmente pues por el aumento de la masa grasa. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando hay lípidos ectópicos a nivel de hígado, a nivel de músculo y a nivel de los islotes, pues esto va a favorecer a que tengamos un incremento de la producción de la glucosa, el aumento de la resistencia periférica a la insulina y la reducción de la secreción de insulina, que es lo que nos va a llevar a que estos pacientes pues tengan mucho mayor riesgo de desarrollar diabetes. Va a tener pues también afección a nivel cardíaco. La expansión pues de ese tejido ectópico con depósito de grasa visceral va a generar, por ejemplo, aumento de la grasa faríngea, y por eso también es muy importante, como vamos a ver más adelante, que en estos pacientes se interroguen sobre síntomas que nos sugieran presencia de apnea obstructiva del sueño.
Ese aumento de la masa corporal, pues principalmente va por el aumento de la grasa, nos va a generar complicaciones osteoarticulares como osteoartritis, y pues es bien sabido que tanto por el aumento de la masa corporal como por el estado proinflamatorio en estos pacientes, pues van a tener también mayor riesgo de hipertensión. Por el aumento a nivel del estradiol, estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer de mama y de endometrio, pero también se ha visto asociación con otro tipo de cáncer, como el cáncer de colon, como cáncer a nivel de riñón y de esófago, pues también para ambos sexos. En cuanto a las consecuencias, pues vemos que todas estas comorbilidades nos van a generar una notable reducción en la esperanza de vida de estos pacientes. Se reconoce que en general estos pacientes en sí, solo por el diagnóstico de obesidad, tienen una reducción en la esperanza de vida de 2 a 4 años, pero en esos pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 40, la reducción puede ser mucho mayor, incluso de 8 a 10 años, y pues que es mucho peor que estos pacientes tengan hábitos como tabaquismo, porque la obesidad más tabaquismo pues nos van a aumentar la mortalidad. La obesidad generó 4 millones de muertes a nivel de todo el mundo en el 2015, y acá les traigo esta gráfica para que observemos que realmente en cuanto a muertes anuales por 1.000 personas, por cada 1.000 personas, se van a ir incrementando progresivamente a medida que incrementa el índice de masa corporal, tanto para pues, el sexo femenino como el sexo masculino. Pero si ustedes observan acá, pues la mortalidad, que esto se ha conocido como un comportamiento en J, que ya vamos a ver más adelante la gráfica de los metaanálisis, se empieza a presentar o empieza a incrementarse a partir de un índice de masa corporal de 25. Entonces, para que veamos que desde el sobrepeso ya hay un impacto en mortalidad. Y acá les traigo pues, que es el análisis que se hizo para población fumadora y para población que nunca ha fumado, pero pues todos los pacientes se hizo el estudio en cuanto a riesgo relativo para mortalidad, y se evaluó que igual los pacientes con índice de masa corporal muy bajo, usualmente por debajo de 18, y ya los pacientes vemos también que empieza con índice de masa corporal desde 25, pues tienen una mortalidad más alta, encontrando que la mayor seguridad se encuentra entre un índice de masa corporal entre 23 y 24, que no representó pues mayor impacto en mortalidad, y pues que la curva obviamente es mucho más alta cuando el paciente es obeso y adicionalmente es fumador. Se ha visto además que así el paciente tenga la obesidad y de momento no se detecten alteraciones metabólicas, pareciera, aunque realmente en los estudios no ha demostrado significancia estadística, que también hay un incremento en la mortalidad, y en ciertos estudios, principalmente en pacientes con falla cardíaca, se ha encontrado algo que se ha denominado como paradoja de la obesidad, porque pareciera que los pacientes obesos les fue mejor en cuanto a mortalidad. Realmente lo que se explica en estos estudios es que pues el peso como tal o los análisis pues por subgrupos se hicieron en pacientes basándose solamente en el índice de masa corporal, pero no en el porcentaje o en la composición corporal. Entonces no se tuvo en cuenta el porcentaje de grasa corporal en estos pacientes, que es lo que se cree pues que alteró los resultados en cuanto a mortalidad en este tipo de pacientes. Pero la mayoría de los estudios lo que demuestran es que aumenta pues la mortalidad con el incremento del índice de masa corporal. Este estudio que fue publicado en Lancet en el 2009, por ejemplo, lo que nos sugiere es que un aumento entre los pacientes con índice de masa corporal entre 25 y 50, cada aumento de 5 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal se asoció con un aumento significativo de la mortalidad, tanto por enfermedad coronaria como por accidente cerebrovascular, se asoció con mayor prevalencia de diabetes, de enfermedad renal crónica y de cáncer, que ya hemos hablado pues qué tipo de cáncer puede generar o aumentarse el riesgo. ¿Qué morbilidades están asociados con la obesidad? Pues realmente
se considera, que ya hablamos que es el quinto factor de riesgo en cuanto a mortalidad a nivel mundial y el tercero en Colombia, pero miren que es la primera causa de morbilidad y de discapacidades prevenibles. Se ha asociado con cerca de 230 comorbilidades y complicaciones, y lo que vemos, y que por eso es muy importante que en estos pacientes logremos pues el cambio en cuanto a hábitos de vida saludables y se logre sobre todo mantener esa pérdida de peso, porque mantener esa pérdida de peso va a mejorar la mayoría de estas comorbilidades. Principalmente pues ha estado relacionado con hipertensión arterial, con dislipidemia, con diabetes. Se sabe que más del 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 se pueden atribuir a la presencia de obesidad, y que incluso estos pacientes pues empiezan a presentar resistencia a la insulina con hiperinsulinemia en ausencia de hiperglicemia pues en las primeras etapas. También se ha asociado con enfermedad coronaria y falla cardíaca. Recordar que cuando hablamos del estado proinflamatorio, también pues tenemos en estos pacientes un estado proaterogénico, y que además del componente pues de la cardiopatía como tal coronaria o isquémica, hay una acumulación directa excesiva de lípidos a nivel del miocardio. Los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de fibrilación auricular, también tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, y pues recuerden que ya habíamos hablado que puede generar o tener mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño, conociendo pues que la apnea obstructiva del sueño nos puede favorecer la recurrencia de episodios de fibrilación auricular. También se ha asociado con mayor riesgo de trombosis venosa. A nivel musculoesquelético, pues estos pacientes van a presentar mayor riesgo de osteoartritis de gota. Se ha identificado, sobre todo en estadísticas norteamericanas, que el 40% de todos los cánceres que fueron diagnosticados en Estados Unidos en el 2014 tenían como factor de riesgo pues la obesidad en estos pacientes. A nivel del tracto gastrointestinal, vamos a tener pues enfermedad hepatobiliar, principalmente hígado graso no alcohólico y colelitiasis. Estos pacientes también tienen mayor riesgo o mayor prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. También hay otros componentes como a nivel genitourinario que van a presentarse más en esta población, como la incontinencia urinaria, y también se ha demostrado que pues, esto puede empeorar o favorecer la aparición de enfermedad renal crónica. Hay ciertas condiciones entonces que se van a asociar con la presencia de obesidad. Realmente se han descrito más de 300 genes que se asocian con la obesidad, pero el porcentaje pues, de patologías que presentan o cursan con formas monogénicas es baja, y estas entidades explican solamente pues, menos del 10% de los casos de obesidad extrema. Acá encontramos pues, principalmente el Prader-Willi, el síndrome de Cohen, el síndrome de Ward. Pues acá están las condiciones que están asociadas además de la obesidad en estos pacientes, y que hay ciertas patologías que pueden favorecer el incremento de peso, pero realmente pues no van a explicar en su mayoría una obesidad extrema. Dentro de ellas tenemos que tener en cuenta el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, de la deficiencia de hormona de crecimiento. Hay ciertas causas hipotalámicas, que es conocida como obesidad hipotalámica, que puede deberse tanto a compromiso tumoral, por ejemplo, por craniofaringioma, como, por ejemplo, a trauma craneoencefálico, y también el síndrome de ovario poliquístico. Entonces es muy importante que las tengamos en cuenta, porque durante la evaluación clínica de estos pacientes pues sí debemos indagar si hay alguna sospecha pues durante la anamnesis o el examen físico que nos sugiera la presencia de alguna de estas patologías o entidades. Siempre, igual como lo mencionábamos ayer en la osteoporosis, entonces recordar que hay fármacos que pueden tener un riesgo también de incremento de peso. Entonces, indagar pues siempre el historial farmacológico de los pacientes y tener en cuenta que algunos antidepresivos, algunos estabilizadores del ánimo y algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, el ácido valproico, la gabapentina, algunos antihipertensivos, algunos pues hipoglicemiantes, como hablábamos de las gasolinerianas y la insulina, pueden generarnos cierta ganancia de peso. Indagar en las mujeres si están consumiendo anticonceptivos, principalmente los inyectables de depósito, y pues si el paciente viene recibiendo corticoides. En cuanto a la evaluación,
Entonces, como hablábamos, pues realmente sí podemos partir del cálculo del índice de masa corporal, pero como les comentaba, en los pacientes, por ejemplo, en la parabaja de la obesidad, pues el índice de masa corporal es algo que nos puede sobreestimar, por ejemplo, el grado pues, de sobrepeso de obesidad en un paciente que sí asista al gimnasio y que tenga realmente más porcentaje de masa magra o de masa muscular y menor porcentaje de grasa corporal, o nos puede por el contrario subestimar el grado de obesidad en un paciente, por ejemplo, que ya sea adulto mayor y que ya tenga pérdida de la masa muscular, y en ese paciente puede tener mayor porcentaje de grasa corporal. Entonces siempre es importante que después de este paso nos vayamos a una evaluación de la composición corporal, que usualmente se hace mediante técnicas de impedanciometría, y esto nos va a otorgar pues qué porcentaje realmente de masa grasa tenemos en el paciente. Y es muy importante porque pues ya todos conocemos que la distribución de la grasa también nos va a generar, cuando es una distribución con obesidad central, nos va a generar pues mayor riesgo cardiovascular en los pacientes. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar al paciente de acuerdo al índice de masa corporal? Pues vamos a tener una obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 30 a 34.9, una obesidad grado 2 con un índice de masa corporal de 35 a 39.9 y una obesidad grado 3, o pues la obesidad severa que hemos mencionado hasta el momento, cuando el índice de masa corporal está por encima de 40. Recordar siempre que el índice de masa corporal, pues como ya lo hemos venido mencionando, es más un marcador de corpulencia que de adiposidad y que no va a valorar pues la distribución regional de la grasa. Entonces no es realmente una herramienta precisa para identificar las complicaciones relacionadas con la adiposidad. Hay otro método que se recomienda pues realizar en todos los pacientes con obesidad, excepto si lo mencionan cuando los pacientes tienen índice de masa corporal por encima de 35, porque realmente ya se sabe que estos pacientes con índice de masa corporal por encima de 35 pues tienen mucho mayor riesgo cardiovascular. Pero sí, idealmente debemos hacerlo por lo menos al ingreso y para el seguimiento, pues en cuanto a la disminución de estas perímetro abdominal o circunferencia de la cintura, porque sí se ha visto que el índice de masa corporal sumado a la circunferencia de la cintura pues nos puede ayudar a identificar el fenotipo de obesidad si estamos ante pues la obesidad central, particularmente pues en pacientes con índice de masa corporal más bajo, como ya les mencioné. Los puntos de corte que se han establecido son de 80 centímetros para las mujeres, menor a 80 centímetros y menor de 90 centímetros para los hombres, pero estos puntos de corte se establecieron principalmente con población asiática. Entonces, para la población en América Latina, lo que se ha establecido es un punto de corte de 90 para las mujeres y 94 para los hombres. En cuanto a la composición corporal, entonces vamos a tener que el rango de normalidad va a estar dado por el sexo. Para los pacientes del sexo masculino, el rango de normalidad en cuanto al porcentaje de grasa corporal es del 12 al 20% del peso corporal total, y para las mujeres es del 20 al 30% del peso corporal total. Pero se ha establecido un punto de corte para obesidad en el hombre mayor a 25% y en la mujer mayor al 33%. Recordar que estas técnicas de impedanciometría nos van a arrojar, además pues, del porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, de masa magra, porcentaje de agua corporal y el porcentaje en cuanto a minerales y proteínas. Hay otras herramientas que tenemos para estadificar pues, el grado de obesidad más allá del índice de masa corporal. Esta herramienta EOS, pues por sus siglas en inglés, también pues se reconoce como un buen predictor de mortalidad y de complicaciones en estos pacientes. Va de 0 a 4 estadios. El estadio 0 pues va a estar dado por aquel paciente que no tiene otros factores de riesgo además de la obesidad, entonces donde encontramos pues una presión arterial normal, no hay alteraciones a nivel del perfil cardiometabólico y realmente pues no hay complicaciones ni funcionales ni a nivel pues del componente psicopatológico en estos pacientes. En el 1 ya va a haber pues una presencia de una obesidad que va a estar relacionado con, por ejemplo, cifras tensionales borderline, con niveles pues, de glucosa también limítrofes o niveles pues, de elevación leve a nivel de las enzimas hepáticas,
y todo el compromiso, tanto físico como psicopatológico, funcional o de la sensación de bienestar, pues va a ser leve. En el 2, pues todo esto va a ser moderado, pero ya va a estar relacionado con enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis. En el 3 ya vamos a tener aquel paciente con obesidad donde se ha establecido un compromiso de órgano, por ejemplo, el paciente que es obeso, pero ya nos desarrolló dentro de las complicaciones de todas sus enfermedades crónicas, un impacto agudo del miocardio, una falla cardíaca, una ACV, y ya tiene compromiso pues significativo a nivel del componente psicopatológico, a nivel funcional y a nivel de la sensación de bienestar. Y el 4 pues que ya es el estadio más severo, donde realmente pues todos los componentes van a estar afectados de manera severa. Entonces, este es el estudio publicado por la revista de medicina interna canadiense, donde se evaluó y como podemos ver, ellos se basaron en la encuesta en Haynes, tanto 1 como 3, que realmente las limitaciones que se tienen en este tipo de encuestas, que sí son de grandes poblaciones, era que algunas se hacían por vía telefónica, entonces los datos que se tienen en muchas ocasiones se cree que los pacientes, por ejemplo, decían mayor altura o decían pues menor peso del que realmente tenían, pero como son poblaciones tan grandes, entonces lo que se buscó era estimar la supervivencia comparando en cuanto al estadio de la escala EOS del 0 al 3 versus los pacientes que fueron clasificados como sobrepeso o obesidad grado 1, 2 o 3, dependiendo del índice de masa corporal, y vemos que realmente sí, clasificándolos mediante el sistema EOS, pues la supervivencia cambia y las curvas se ven más amplias respecto al índice de masa corporal, donde pareciera que a todos los pacientes les fue igual. Diferente acá que vemos pues que la supervivencia fue mayor para los pacientes con un EOS de 0 versus un EOS de 3, y pues igual en la otra encuesta que fue entre 1999 a 2004. El tratamiento, pues el control de la obesidad en estos pacientes debe darse, como hemos mencionado hasta el momento, no solamente para reducir el peso y no poner como el peso como la única meta, pues porque en ocasiones estos pacientes se pueden frustrar. La idea es que el control de la obesidad que le demostremos al paciente que además de disminuir el peso, eso pues le va a mejorar la salud y la sensación de bienestar. Hay varios pasos que nos ofrece, esto también es la guía canadiense para el manejo de la obesidad, y me pareció chévere pues porque ofrece como lo que deberíamos ir haciendo en cuanto a las estrategias para el manejo de estos pacientes. Entonces, como primer paso que debemos hacer es reconocer que la enfermedad es una obesidad crónica, pero se debe comentar al paciente y se debe definir si el paciente acepta la enfermedad y acepta que nosotros realicemos una intervención o que la tratemos. El segundo paso entonces va a ser evaluar las necesidades que el paciente tiene de manera pues individual, porque no todos los pacientes son iguales, y que se deben identificar posibles causas que nos estén empeorando, pues además del estado nutricional del paciente, que nos estén empeorando o perpetuando este proceso del incremento de peso. En el paso 3 vamos a evaluar las estrategias no farmacológicas y farmacológicas, y en el paso 4 pues vamos a determinar los objetivos o hasta dónde vamos a llegar con este tipo de paciente, dependiendo pues de las comorbilidades que tenga y el estadio de la enfermedad en el que se encuentre. En el paso 5 es que siempre de esos pacientes debemos hacer un seguimiento continuo y reevaluación, por lo que hablábamos de que es una enfermedad, una patología recidivante. Entonces, acerca del paso 1, reconocer pues, que el paciente, no todos los pacientes se enfrentan de la misma manera su enfermedad, entonces siempre el tratamiento debe ser individualizado. Recordar que la obesidad pues a lo largo de la historia ha generado un estigma social,
Entonces no debemos asumir que todos los pacientes están preparados para iniciar el manejo. De hecho, más adelante vamos a ver un algoritmo que nos ofrece en cuanto a las recomendaciones nutricionales, y lo primero que uno debe preguntarse es: ¿el paciente realmente quiere hacer el cambio en su parte pues, nutricional? Porque de que el paciente no quiere y no acepte, pues va a depender mucho la adherencia al tratamiento, y en este caso no debemos asumir que él lo va a hacer, sino que, por ejemplo, debe remitirse con psicología, con psiquiatría si es necesario, y reevaluar periódicamente hasta que él reconozca que sí necesita de nuestra intervención para poder pues empezar con todo el proceso. También debemos pensar que usualmente las personas que ya nos llegan a la consulta médica son personas que ya han pasado por numerosos productos pues del comercio y por muchos servicios, incluso pues estéticos para bajar de peso. En muchas ocasiones se han sometido a tratamientos que no tienen una base científica, han pues escuchado lo que le dice la vecina, lo que le hizo la vecina, y que son realmente tratamientos pues poco realistas, costosos, y que se vuelven insostenibles para ellos. Entonces muchas veces ya llegan sin motivación a la consulta médica. Entonces de nosotros depende la motivación que podamos generar en los pacientes para generar un cambio. En el paso 2 hablábamos de evaluar de manera integral al paciente, identificar pues la causa, entonces ver qué motivación tiene el paciente para la pérdida del peso, y eso pues va a predecir realmente el éxito del tratamiento. Se debe interrogar siempre sobre el peso en la infancia y al nacer, por lo que hablábamos pues de que hay un componente de pacientes que pueden tener un componente genético monogénico, y además de la talla, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, la tensión arterial, debemos pues indagar y evaluar si hay enfermedades crónicas asociadas, si hay medicamentos que nos pueden estar empeorando pues el incremento del peso, y sobre todo, como hablábamos, que es como lo que más ha impactado en el aumento de la prevalencia de la enfermedad. Entonces si hay otros signos de que el paciente tenga, por ejemplo, hallazgos compatibles con ansiedad, que se beneficien de otro tipo de intervenciones, o las creencias socioculturales, que también es importante en este tipo de pacientes. A todos idealmente vamos a evaluarlos con un perfil lipídico y glucémico para determinar el riesgo cardiometabólico. Hablamos también que se asocia con enfermedad con hígado graso no alcohólico, entonces vamos a pedir también transaminasas, y siempre debemos buscar activamente si hay barreras físicas, mentales o psicosociales que nos vayan a ensombrecer pues el pronóstico o el éxito del tratamiento en estos pacientes. Dijimos que entonces íbamos a dar un tratamiento individualizado. En cuanto a las estrategias no farmacológicas, entonces los pilares pues fundamentales van a ser la nutrición, el ejercicio y la psicoterapia. Hay otro porcentaje también pues que va a estar dado por la farmacoterapia, pero siempre primero debemos evaluar todo lo que hemos hablado hasta el momento, implementar los cambios en cuanto a hábitos saludables, y posteriormente sí ya vamos a ir pues al componente de la farmacoterapia o el proceso de la cirugía. Lo que vemos y lo que hemos visto en consulta hasta el momento es que muchos de los pacientes no han pasado por todo este proceso y ya quieren llegar a este proceso. Entonces es importante que vayamos como enfocando a los pacientes en esto. En cuanto a la nutrición, entonces siempre lo que debemos hacer es hacer una encuesta alimentaria detallada. ¿Qué es eso? Que tenemos que preguntarle al paciente con qué frecuencia come, en qué horarios come, cómo es la distribución de las comidas. Debemos ver qué variedad pues, de alimentos come y cuál aproximadamente, según lo que nos comente, va a ser la cantidad y el aporte calórico diario. Y pues en esta fase vamos a evaluar qué hábitos no son pues adecuados en cuanto a la alimentación en el paciente. Como les mencionaba, siempre evaluar si el paciente está interesado en realizar los cambios a nivel nutricional. Si no, se debe monitorizar y evaluar en cada seguimiento, que dijimos que lo íbamos a hacer de manera pues continua. Dependiendo pues de las necesidades individuales o las preferencias individuales de cada paciente, debemos o vamos a crear una estrategia que sea aceptable y sobre todo que sea sostenible en el tiempo para cada paciente. Recordar pues que lo que vamos a propender es a que la alimentación pues sea una alimentación saludable, que logre ser variada,
pero con alimentos pues saludables, y que el paciente genere una relación amigable o una relación saludable con la comida y con el hábito pues de la comida, que no sea como una obligación, que realmente cumpla con estas medidas, que es lo que realmente vemos en gran porcentaje de los pacientes. Y con esto, entonces, pues tenemos que irnos también adaptando a las tradiciones pues culturales, dependiendo pues de cada paciente, dependiendo del nivel socioeconómico también de los pacientes. Y pues la idea es que el paciente cree pues una relación realmente saludable con sus comportamientos, con sus conductas alimentarias. En la evaluación periódica, entonces, vemos si el paciente sí está interesado en realizar los cambios en cuanto a la dieta, y nosotros pues vamos a sugerir unos alimentos que sí puede consumir, y que además pues estas modificaciones a nivel de la dieta van a estar acompañados de actividad física y sobre todo de lo que conocemos como automonitoreo o autocuidado, que también lo hablamos en los pacientes diabéticos, es que el paciente pues aprenda realmente cuándo, por ejemplo, que es algo importante que también lo he visto en la consulta ahorita con el profe, y es cuándo tiene hambre y realmente cuándo está satisfecho, porque unos pacientes incluso lo reconocen y dicen yo como y sigo comiendo aún sin tener hambre. En general, lo que se recomienda es que pues, la dieta para la reducción del peso, con las metas que se establecen, que es del 7 al 10% de reducción del peso, pues que las dietas sean con una restricción calórica de alrededor de 800 a 1000 calorías día, que es una dieta bastante restrictiva, pero incluso se comparó con otras dietas más restrictivas de solamente 400 calorías al día y se vio que realmente entre la de 400 y la de 800 sí no hay pues un mayor impacto. En cuanto a la actividad física, entonces debemos preguntarle al paciente desde que llega pues a la primera consulta si realiza actividad física o no, y si la realiza, qué tipo de actividad física realiza y en qué cantidad. Siempre debemos evaluar el porcentaje que estos pacientes emplean de tiempo para la actividad física, y pues en esto también se debe incluir lo que muchos pacientes dicen es que yo en el trabajo camino mucho, o es que yo en el trabajo hago mucho ejercicio. Entonces ahí debemos empezar a educar que lo que se recomienda es que se realice un ejercicio físico programado, y también pues idealmente se debe hacer el cálculo del aporte y del gasto energético, pues porque ya hablamos que un desbalance en este proceso es lo que nos va a desencadenar todas las complicaciones. En cuanto al tipo de ejercicio que se va a recomendar, pues lo que ha demostrado evidencia en todos los estudios hasta ahora es el ejercicio aeróbico, pero lo que sí se recomienda, y pues 250 minutos por lo menos semanales, pero lo que sí se recomienda es que además de este ejercicio aeróbico se logre tener siquiera 3 sesiones semanales de ejercicios de resistencia, que son los que nos van a contribuir con el aumento de la masa muscular. Muy importante la psicoterapia, pues todo lo que ya hemos hablado hasta el momento, lo que se ha visto es que la terapia cognitivo-conductual ayuda a que el paciente modifique su percepción y su comprensión y todas las creencias que tenía pues relacionadas con respecto a la regulación del peso, la obesidad y sus consecuencias. Incluso se puede pues brindar en un entorno grupal, y pues si uno pudiera incluir también al círculo familiar y social también sería pues importante. Lo que siempre y también lo vemos en la consulta, que el profe lo menciona mucho y le dice a los pacientes eso, o sea, esto le sirve a usted y además también le va a servir a su esposo, a sus hijos y a toda la familia. En el paso 5, si ya nos habla más, es como de evaluar cómo podemos romper esas barreras en cuanto a al acceso al sistema de salud. Estas son estadísticas y son estadísticas canadienses que dicen que los pacientes que fueron derivados a cirugía bariátrica pueden esperar hasta 8 años pues, por los múltiples trámites administrativos antes de recibir la cirugía. Entonces sí, ver que la falta de acceso a ciertos tipos de tratamientos y sobre todo a los tratamientos farmacológicos que en ocasiones son de alto costo, también pues puede contribuir a que este proceso no tenga el éxito que quisiéramos. Y finalmente, pues recordar que las indicaciones de manejo quirúrgico es de, pues, que el paciente, a pesar de que lo tengamos con todas las medidas que ya hemos hablado en cuanto a actividad física, recomendaciones nutricionales, psicoterapia, incluso terapia farmacológica, pues si el paciente tiene un índice de masa corporal
por encima de 40 está indicado el manejo quirúrgico, o si tiene un índice de masa corporal por encima de 30, pero hay una comorbilidad importante asociada. ¿Listo? Pues. Listo. ¿Qué dudas hay? No vi preguntas. No vi preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, doctor. Y al paciente que tenga restringida la actividad física por alguna condición de base, una enfermedad, una artrosis, no sé. Pues idealmente esa es realmente una pregunta bastante frecuente en la consulta por parte de los pacientes, pero lo que se recomienda es que la actividad física no se restrinja completamente, sino que se adecue a las condiciones del paciente. Lo que hacemos pues en la consulta es remitirlos a deportología para que se prescriba la actividad física según la condición del paciente. Sí, lo que a veces... ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, generalmente los pacientes entran en una zona de confort y tratan de justificar el hecho de que tienen alguna condición limitante para tratar de evitar hacer actividad física. Ahorita que María Fernanda terminaba hablando de la programación de su actividad o de su ejercicio, eso es algo muy importante, pero digamos que también en la vida diaria, pues uno elige qué debería hacer, ¿no? Si uno está en un edificio y si decide tomar el ascensor y no subir por la escalera, o si uno está muy cerca del sitio donde necesita hacer una diligencia y se va en el carro o toma un mototaxi en vez de caminar. Esas actividades también dependen de la decisión que tomemos y también podrían ser válidas. Los pacientes se quejan mucho de eso, no puedo hacer ejercicio porque me duelen las rodillas, porque me lo prohibieron, pero siempre existirá la manera de recomendarles algo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder darle la recomendación a esos pacientes de cómo hacer alguna actividad física. Por ejemplo, un paciente que tiene una paraplegia, pues debería ejercitar su tren superior, ¿cierto? Un paciente que está empezando su actividad y que es demasiado pesado, pues no debería hacer salto, ejercicios que impliquen un alto impacto sobre sus rodillas o sobre sus tobillos, porque si en la primera actividad física se lesiona, pues ese paciente no va a querer volver a hacer ejercicio. Hay ejercicios que se pueden recomendar estando el paciente sentado, estando el paciente acostado, para el caso que tú propones. Entonces es importante motivarlos a que pues no se queden quietos y que tengan cierto grado de actividad física. A veces lo hacemos nosotros, obviamente hay una especialidad que prescribe ejercicio, que son los deportólogos, entonces tratamos de apoyarnos mucho en ello. Pero miren que yo creo que el gran mensaje aquí sería que la obesidad es una enfermedad que debe tratarla un grupo de profesionales que entiendan este fenómeno, que la parte de psicología, neuropsicología y psiquiatría es fundamental. Y siempre habrá un tipo de actividad física que pueda hacer cada uno de los pacientes. Aquellos que tienen cuadriplegia o que tienen secuelas severas de un SB, también hay dispositivos que pueden darle cierto movimiento al paciente
no están disponibles, pero sí debemos tratar de no dar ese mensaje de que por alguna condición no debes hacer ejercicio, porque esa posiblemente sería la peor recomendación para la salud de un paciente determinado. Ahí pregunta María Paz Fierro, ¿hay medicamentos para controlar la obesidad? ¿Cuáles serían? Pues medicamentos, sí, digamos que sí hay, digamos que son medicamentos para tratar la obesidad. Y depende del perfil del paciente. Si uno ve que tiene un paciente con hiperglicemia, con prediabetes o que tiene mucha resistencia a la acción de la insulina, como por ejemplo son las mujeres que tienen ovario poliquístico, uno podría instaurar metformina. Hay otro medicamento que es un inhibidor de lipasa que se llama Orlistat, que inhibe la absorción de ácidos grasos a nivel gastrointestinal. Entonces, las personas pueden ver las goticas de grasa cuando hacen deposición en el sanitario, y eso, pues, como la gente asocia que la comida grasa es la que más la engorda, pues les da una sensación de que están logrando el objetivo. Sin embargo, el impacto es de un 5%. Las personas que pierden hasta un 10% son un porcentaje pequeño, pero también se usa. Hay otros medicamentos que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, como topiramato, la fenfermina, bupropión, naltrexona, pero esos medicamentos, por ejemplo el topiramato, no está en nuestro país con la combinación que se ha utilizado en los estudios para obesidad, que es topiramato con fenfermina. Entonces, eventualmente, si se quiere tratar una migraña y si tiene la indicación y uno puede utilizar un medicamento que no lo suba de peso versus otro que lo suba de peso, pues también sería algo a tener en cuenta, ¿no? Porque como ella bien lo dijo, hay muchos que pueden relacionarse a aumento del peso. Por ejemplo, los corticoides. Si uno tiene una enfermedad autoinmune y requiere sí o sí el corticoide porque es un tratamiento muy bueno, pues debería utilizar las dosis mínimas que se requieran, o debería discutirse con el médico que prescriba el corticoide para tratar de valorar alternativas en las cuales se cambie el corticoide por un medicamento diferente, por un biológico, o se tenga una opción diferente. Y el que sí está disponible en Colombia, que tiene aprobación para tratar la obesidad, que se puede utilizar incluso sin estados de prediabetes o diabetes, es un análogo de GLP-1 que se llama liraglutide. Se utiliza y se empezó a utilizar mucho en diabetes, pero también se demostró que este medicamento tenga un impacto significativo en la pérdida de peso. Ayuda junto como debe ser con la dieta o la alimentación saludable y el ejercicio, siempre de la mano de ellos, nunca solo los medicamentos, siempre de la mano de ellos. Ayuda a reducciones del 10 y un 15%. Hay un porcentaje de pacientes que alcanza hasta el 20-25% que no responden, pero también se puede utilizar. Las dosis de liraglutide van hasta 3 miligramos subcutáneos cada día. Ese es un análogo de GLP-1 de aplicación diaria. Y hoy en día hay otro medicamento que es un análogo de GLP-1 de aplicación semanal, que se los comenté en la clase de diabetes, que se llama semaglutide, pero este no tiene indicación para tratar a los pacientes obesos, a no ser que tengan diabetes. También reduce de peso, es aplicación semanal. Las dosis terapéuticas son de 0.5 a 1 miligramo subcutáneo semanal. Quisimos darles a ustedes un refuerzo de lo que es la terapia no farmacológica
porque independientemente de que el paciente sea joven o viejo, independientemente de que el paciente esté en sobrepeso o en obesidad, creo que son recomendaciones que se deben dar en cada consulta y en cada contacto. Hablar de dieta, de restricción, a veces choca con el paciente y uno debe hacerle entender que son hábitos saludables. Lo que nosotros tratamos de reforzar es el hecho de que no tienen que aguantar hambre, o por lo menos no ese es el mensaje que queremos dar, sino que deben modificar su alimentación y su estilo de vida, y como es un hábito debe ser diario y cotidiano, y así debería implementarse como cepillarse los dientes. De nuevo aquí pues vale la pena mencionar el músculo, ¿no? El músculo, mira que se pasa desapercibido, se deja a un lado, pero ya hay medicamentos en desarrollo para tratar de mejorar la masa y la funcionalidad muscular. Entonces el músculo termina siendo un órgano que capta glucosa y un órgano metabólicamente muy activo. Cuando hay exceso de peso también el músculo acumula grasa, los fascículos musculares se llenan de grasa, esta grasa puede producir una reacción inflamatoria, infiltración de macrófagos, células inflamatorias, y ese proceso inflamatorio puede generar ruptura de las fibras musculares y generar un tejido fibroso que no va a ser igual al original y que puede predisponer a los pacientes a tener lesiones musculares, inestabilidad, riesgo de caídas, etcétera, etcétera. Entonces el músculo no hay que olvidarlo, tenemos que empezar a hablar un poco más de músculo, porque como vieron ayer es fundamental para osteoporosis y como vieron, como les estoy comentando hoy, es fundamental por su efecto metabólico para tenerlo en cuenta en el tratamiento de la obesidad. ¿Qué otra pregunta o qué otra duda, María Fernanda? Pues, profe, realmente con lo que mencionaba del EOS, sí se utiliza, viendo pues que es un predictor mejor que el índice de masa corporal, estadificar a los pacientes según las comorbilidades y la severidad de las limitaciones funcionales y eso. No, mira que yo no lo busco, yo no lo uso, perdón. Hay un grupo en Canadá muy bueno, que ellos tienen un centro enfocado solamente en obesidad. El sistema de salud es un poco diferente, es un centro privado, y el director de ese grupo, que es un médico canadiense, que también es como un centro de investigación familiar, porque era el papá y acá vino el hijo a mostrar sus resultados, pues muestran unos resultados muy interesantes, pero el enfoque básicamente es el multidisciplinario que hemos hablado. O sea, esto se maneja con terapia no farmacológica, porque si no los fármacos no sirven. La parte neuropsicológica hay que indagarla, porque no todos los pacientes están dispuestos a empezar un programa en el momento en el que ellos van a la consulta o cumplen, dicen vengo aquí porque me mandaron, ¿sí me entiendes? No están motivados, ni siquiera nace de ellos, sino porque es una remisión. Entonces hay pacientes que tienen fracasos económicos, separaciones, pérdida de cónyuges, ansiedad, y uno debería tener la sutileza de establecer si ese paciente en ese momento en el que llega a la consulta está con la disposición de entrar a un programa de pérdida de peso o está con la disposición de operarse. Mira que yo creo que el 90% de los que van a la consulta tienen esa actitud, una actitud pues muy simplista, sin entender realmente qué es lo que tienen que hacer. Acá en Colombia hay muchas cosas que el sistema de salud no cubre para tratar obesidad, y
no se ha hecho un engranaje adecuado como debería ser. Esto es, el sistema de salud para el tratamiento de la obesidad tiene consultas en diferentes sitios, con profesionales que dan recomendaciones diferentes. Algunos van a la nutricionista en Pitalito, otros van a la psicóloga en Garzón, otros vienen a consulta endocrino en Neiva. Entonces, esa dispersión en el mensaje yo pienso que también hace mucho daño. Entonces, lo ideal sería estructurar un programa en un solo centro donde se traten de cubrir todas esas necesidades. Nosotros lo tenemos en endo, tenemos deportólogo, tenemos neuropsicóloga, tenemos una nutricionista que fue, digamos que discutido las recomendaciones y que logramos que ella entendiera que el mensaje debería ser uniforme. Estoy yo, tenemos un gimnasio y los resultados son buenos. No tenemos un volumen de pacientes grande, pero sí los pacientes bajan de peso y logran hacer el cumplimiento de algunos objetivos. Y eso tú lo has visto en la consulta. Mira que a pesar de esas dificultades, hay pacientes que bajan 4, 7, 8 kilos. Y yo pienso que lo realista sería ofrecer que bajen un 10%, pero el impacto más significativo se logra cuando bajan un 15%. Sin embargo, pues el solo hecho de cambiar los hábitos ya me parece que sea un logro. Lo otro que no cubre el sistema es objetivizar y con un método diferente al índice de masa corporal, cómo están esos pacientes. Uno puede mirar porcentaje de grasa con una composición corporal por densitometría o por impedanciometría, eso no lo cubre el sistema. Entonces, solo la pesa a veces no es una recomendación tan adecuada. Nosotros hacemos impedancia, les hacemos seguimiento y eso también ayuda un poco a que el paciente entienda cuál es el proceso que se está produciendo en su organismo y en su cuerpo. Y pues hay situaciones tan complejas como por ejemplo la herencia, la constitución. El cuerpo tiene una cosa que se llama memoria metabólica que siempre va a tender a llevarlo al mismo peso, donde se siente más cómodo, donde almacena energía, que es cuando tiene mayor porcentaje de grasa. Y bueno, por eso es que esto debe ser una motivación constante y un entendimiento de que los hábitos se deben mantener. Listo, perfecto. Profe, otra duda que me surge es si la ruta de atención realmente, o sea, yo siento que no se hace como de manera correcta, porque lo que uno ve es que deben ofrecerse primero todos los cambios en cuanto, o sea, lo que usted hace en la consulta, pero lo que uno ve es que ya llegan directamente desde el cirujano, entonces ellos quieren la cirugía, pero no se ha hecho todo el proceso antes, o sea, uno debería repetirlo primero como al otro. No, lo que pasa es que es lo que estamos hablando, por eso es tan importante hablar de esto, porque por ejemplo estos muchachos que se forman, incluso conmigo mismo, a mí nunca me enseñaron, me dieron una clase de obesidad o cómo se trataba la obesidad o qué eran los hábitos saludables. Yo nunca recibí una clase de eso, pero por eso es tan importante que estos muchachos entiendan que, por eso les mencionaba que desde el primer contacto, así el paciente tenga sobrepeso, así sea muy joven, así no aparente tener ninguna comorbilidad, uno tiene que educarlos en cuanto a hábitos saludables. Esa es una responsabilidad que debemos tener los profesionales de la salud y que haría una función preventiva muy importante y que a largo plazo, si todos hablamos el mismo idioma, pues tendría un impacto significativo. Pero lo que tú ves es que no, empiezan de abajo para arriba. El último que debería verlo sería el bariatra, después de haber insistido todos a diferente nivel cuáles serían los hábitos que debe aplicar. No, aquí la pirámide está invertida. Primero va donde el bariatra
después sí se dispersa las demás cosas, una cosa que es una situación que no tiene tanto sentido a mi modo de ver. Pero también es porque a veces omitimos hacerlo, ¿no? A veces vemos al paciente gordo que con artrosis y lo que más le decimos es que no haga ejercicio. Sí, entonces también es un poco la responsabilidad de todos. Y como tú lo decías, en algún momento hay que involucrar a la familia, pero debemos empezar nosotros mismos. Es una situación compleja porque estamos en un mundo mercantilista. Lo que más tenemos a la mano son productos hipercalóricos, paquetes, situaciones complejas. Hasta antes de que yo llegara, por ejemplo, en la caseta de la facultad no vendían fruta. Era solo paquete, gaseosa, una serie de alimentos pues muy hipercalóricos. Entonces pues, tenía como poco sentido el hecho de que el alma mater de la salud en la ciudad pues no promoviera o por lo menos no diera la posibilidad de tener una alimentación que no fuera nociva. Entonces yo sí creo que todos debemos tener un poquito de iniciativa, de hacer un acto de construcción y sobre todo de recordar que esto es fundamental, porque a veces lo hacemos durante el brote endocrino y después se nos olvida. Sí. Después pasamos a otra rotación y ya como que el gastroenterólogo le dice tiene que bajar de peso, el reumatólogo le dice tiene que bajar de peso, pero ni siquiera damos una recomendación asertiva en relación a ese objetivo. Simplemente es un comunicado y el paciente no sabe. Mira que la gente piensa que la panela es mejor o es más sana que el azúcar. La gente piensa que todo lo tiene que endulzar, entonces si uno le quita el azúcar y la panela van a comprar stevia. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, esa ruta no es la adecuada, pero también puede ser por lo mismo, porque faltan algunas cosas en la obesidad que se deben considerar dentro del sistema de salud para el beneficio de todos. Y mira que es impactante, tú misma lo mostraste ahí, la mayoría de la población, más del 50% están en sobrepeso y obesidad. Entonces, pues son casi todos, y casi todos los mórbidos llegan a la consulta. Entonces, tiene que hacerse un cambio y una actividad persistente masiva para poder impactarlos positivamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Bueno, entonces mañana hacemos la parte de tiroides para dar por finalizado el bloque endocrino. Independientemente de las clases, pues yo quedo a sus órdenes. Los canales de comunicación están abiertos. Lo que yo sí les pido es que sean un poco más proactivos. Búsquenme, ustedes todos saben dónde es la consulta, a qué horas voy a tal lado, a qué horas voy al otro lado, y pues yo esperaría que me buscaran y que fueran más proactivos, que simplemente me escriban en el chat todos los días, profe, ¿dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? Porque pues ya creo que eso ustedes lo saben. También pues están los residentes, están los médicos que generalmente saben cuáles son los horarios. Entonces cualquier duda independientemente de las clases, pues con mucho gusto la resolveremos. Feliz día para todos y nos vemos ahorita en consulta. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe.